Bueno, ahora Antoni Bayón Rueda nos va a hablar de la experiencia de la Comunidad Valenciana. Creo que se va a hacer muchas preguntas, a ver si es capaz de responderlas. No. Un buen reto. Ya te digo que no. Ya te digo que no. En realidad, cuando se me invitó aquí, cosa que tengo que agradecer a la organización del Congreso y particularmente a su Sorrey su paciencia en los múltiples retrasos e incumplimientos de plazo en los que he incurrido en este tiempo, pues pensé, a ver, ¿qué puedo contar yo de la Comunidad Valenciana? Realmente no puedo contar mucho. Porque básicamente cuando se ha apuntado aquí el tema de las concesiones administrativas frente a la gestión directa pública, me parece que es un tema tan sumamente viciado, tan sumamente enconado, en el que cuando se habla, quienes hablan, de alguna manera, me ocurre un poco como con las tertulias, que son más previsibles los periodistas de las tertulias que los políticos de los que hablan, ¿no? Se sabe antes lo que van a decir. Entonces, realmente tengo poco que decir sobre eso y además tampoco estamos hablando de modelo concesionario y de modelo público. A ver si consigo hacer pasar esto. Bueno, yo no soy un experto en este tema para nada. No tengo un perfil académico para nada, tengo un perfil esencialmente, aunque no únicamente asistencial, y quizá lo único que puedo aportar aquí pues es 37 años trabajando solamente como médico, antes trabajé de otras cosas, pero trabajando solamente como médico, esencialmente como médico de atención primaria, pero también como médico en el hospital, como director de atención primaria y como jefe del servicio de promoción de salud, lo cual por lo menos me da la oportunidad de ver las cosas de diferentes ámbitos y quizá mi único mérito es haber sobrevivido a eso, que tampoco es fácil. Yo no tengo respuesta realmente, básicamente tengo dudas. Los médicos de familia somos especialistas en navegar en el proceloso mar de la incertidumbre, ¿no? y así nos movemos y en general lo hacemos bastante bien, le sacamos bastante partido. Entonces, esto, que lo dijo un poeta hace ya bastante tiempo, hace un par de siglos, me parece que es a pesar de que las creencias nos acercan poco a la verdad, pero me parece que es bastante cierto. Y en general, de las dudas, de las preguntas, del cuestionarnos, se puede llegar a conclusiones. En el tema general del Sistema Nacional de Salud, y en ese sentido yo creo que con todas las inexactitudes en las que pueda incurrir, pues estamos hablando no de un Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de 17 más 2 sistemas autonómicos de salud, más 2 son las 2 ciudades autónomas, ¿no? Evidentemente, hablar en general hace incurrir en errores porque no se puede generalizar. Lo que se dice de Andalucía no es compartible con lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, incluso dentro de una comunidad autónoma, de una zona de salud, de un departamento de salud a otro, hay grandes diferencias. Pero hay una característica bastante general, al menos esa es mi experiencia, y es que no se comparte la información, no se difunde la información. Hay una cierta actitud oscurantista que es bastante llamativa porque al fin y al cabo estamos hablando de dineros públicos, de servicios públicos y de atención al público. Y si al público no se le explica qué se hace con su dinero, qué se piensa hacer y cómo se invierte ese dinero o cómo se dedica para mejorar su salud, realmente estamos bastante lejos de ser una sociedad realmente democrática, ¿no? En general, los que trabajamos en atención primaria, esto que planteaba Roberto, lo hemos oído muchas veces. La gestión integrada o la integración asistencial es mala para atención primaria. Bueno, yo creo que esto es un mantra, en realidad, que repetimos, digo repetimos colectivamente, no quiero decir individualmente todos, que repetimos, pero como casi todos los mantras, sin ver mucho cuál es el contenido real que tiene, ¿no? Pero claro, a mí no me preocupa tanto si es bueno o malo para la atención primaria, porque yo no sé muy bien qué es bueno o malo para la atención primaria. A lo mejor nos deberíamos de plantear si es bueno o malo básicamente para los pacientes o para el modelo asistencial, si se quiere, de una manera más indirecta. O hacernos una pregunta que quizá nos haría más claves. ¿Puede ser bueno o malo para uno de los elementos de provisión del servicio sanitario algo? ¿Puede ser bueno y puede ser malo para el paciente? Porque si es bueno para la atención primaria y es malo para el paciente, ¿de qué estamos hablando? Se dice también, aunque parece que nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo. Se dice también que atención primaria pierde con
con la gestión integrada. Creo que aquí hay una inexactitud y es una inexactitud en la que caemos a menudo, y es que juzgamos una alternativa como negativa o positiva, pero esto no viene del paraíso terrenal. Había una situación previa. ¿Cuál era la situación previa? La situación previa era, pues, y es un poco mi experiencia como director de atención primaria, es una dirección vertical centralizada en la comunidad autónoma de los servicios de atención primaria y otra de los servicios de asistencia especializada que más o menos se encontraba en el ámbito del área y de la zona de salud. Es decir, cuando juzgamos la integración asistencial debíamos juzgarla por referencia a la situación previa, no por referencia a la nada, que no nos da ningún resultado ni siquiera cierto y mucho menos útil. Cuando pierde atención primaria, ¿qué pierde? ¿Pierde grasa o pierde músculo? ¿Qué quiere decir que pierde atención primaria? ¿Pierde capacidades? ¿Pierde recursos? ¿Pierde competencias? ¿Pierde la capacidad de influir en el modelo asistencial, de aportar su punto de vista y su expertise en ese sentido? ¿Qué pierde realmente? Creo que es un mantra realmente esto. Pierde con respecto a la situación previa. No estoy muy convencido de eso, ¿no? ¿Estamos hablando realmente de que pierde o estamos hablando realmente desde una perspectiva gremial en la que se nos confronta a otro gremio o a otros gremios con los que tenemos que debatir de una manera directa y no siempre adecuada, a eso iremos un poquito más adelante, y sobre todo, cuando decimos que pierde, ¿estamos pensando en nuestros intereses o estamos pensando en nuestros intereses particulares, en los gremiales colectivos, en el enfoque asistencial? Mirad, esto es una cosa que se publicó hace muy poco, la publicó Juan Simó y me llamó muchísimo la atención. Habitualmente se dice, bueno, es que gana especializada gasta mucho más, se le invierte mucho más, toda la pesca. Juan Simó, que es un tipo a mí me parece muy, muy inteligente, publicó hace unos días esto en su blog, que se llama Salud, Dinero y Atención Primaria. Y me parece que es muy ilustrativo, porque mientras debatimos esto, mientras debatimos si es especializada o es primaria, quién sube, quién baja y esto, Juan Simó nos ilustra con datos lo que aquí veis, y es que quien realmente ha aumentado notoriamente en estos últimos 10 años como componente del sistema de salud es precisamente la urgencia hospitalaria, que en cierto modo está a caballo entre una y otra. Y digo a caballo entre una y otra porque la urgencia hospitalaria parece que está reconocido que está cumpliendo funciones que debería estar cumpliendo atención primaria. Atención primaria que se reclama como garante de la continuidad asistencial, pero que en general preferimos dormir todas las noches en casa y tener el horario de mañana. Lo que ocurre, lo veis en datos allá arriba y veis un poco cuál es el crecimiento que ha tenido en esos 10 años. El crecimiento, la línea azul es la línea verde es la de las consultas médicas, la línea amarilla es la de la atención urgente, la línea roja es la de la hospitalización. Si veis aquí a la izquierda, no sé si esto tiene luz, pero bueno, a vuestra izquierda, veis que ha aumentado en ese tiempo un 163% los recursos en urgencias hospitalarias. Urgencias hospitalarias que seguimos diciendo que están sobreutilizadas, que la gente acude innecesariamente, pero que yo no conozco, si hay alguien aquí, por favor, que me corrija, ningún hospital que a sus pacientes, cuando salen de urgencia hospitalaria a la que han acudido de una manera innecesaria, le dé una simple hoja informativa explicándole dónde puede ser atendido sobre eso. Es una cosa tan simple como eso. A lo mejor no es muy efectiva, pero a poco efectiva que sea, será muy eficiente. Bien, lo bien cierto es que han aumentado las plantillas notoriamente. Se ha planteado también quién debe liderar la integración. La debe liderar, empecemos por abajo. ¿El nivel político? Bueno, en cierta manera sí, pero el nivel político debería de definir unos objetivos claros. ¿Qué se pretende con la integración? ¿Cambiar de escenario? Bueno, solamente eso no es suficiente. ¿Pretende mejorar la eficiencia? Bueno, no está mal, pero tampoco es suficiente. ¿Pretende mejorar resultados de salud? Entonces tendrá que fijar con una seguridad mayor
cuáles son los datos que va no solamente a evaluar, sino a poner a disposición del público y a disposición del mundo académico para que no tenga la dificultad que tiene muchas veces para buscar esos datos. ¿Deberían de ser los profesionales quienes lideraran esos procesos? ¿Qué procesos? ¿Los que trabajamos en atención primaria o la asistencia especializada? ¿Y qué hay del paciente? ¿Que el paciente qué dice a todo esto? Porque fijaos que le preguntamos a los médicos o a los profesionales qué es lo que cree que gana o pierde el paciente, pero no le preguntamos al paciente. Y lo que es peor, no le preguntamos antes si queremos que se haga tal o cual cosa. Los pacientes financian los servicios, los pacientes son sus destinatarios, al final son los dueños. La administración administra. Y sin embargo, la capacidad de decisión, la capacidad de participación es nula. Estoy generalizando, me perdonáis. Quizá hay consejos de salud de zona. Yo nunca he trabajado en una zona de salud con consejo de salud. Quizá hay consejos de salud de área. Nunca he visto un consejo, digo, yo no he visto, un consejo de salud de área que tenga realmente las funciones, incluso ejecutivas, que debería de tener. ¿Opinan los pacientes? Sí, opinan en encuestas, a todo pasado. Les preguntamos, ¿te ha gustado? Pero cuando les hemos servido el menú, a lo mejor les deberíamos de preguntar, ¿qué quieres? O les deberíamos de plantear las alternativas. ¿Por qué no pueden decidir los pacientes? ¿Es más complejo un consejo de salud de área que un consejo escolar? Porque los consejos escolares están funcionando en este país desde hace decenios. Yo tengo un hijo de 30 años, cuando iba a la escuela infantil ya había un consejo escolar y tomaba decisiones operativas sobre el centro. ¿Por qué en un consejo de salud de zona no? O de área. En el fondo estamos aplicando un poco, alguien le llamó a eso el sanitarismo ilustrado, no todo por el paciente, para el paciente, pero sin el paciente. Es una práctica, digamos, si se quiere, paternalista, pero evidentemente que está muy lejos del rendimiento de cuentas que debería de tener un servicio público, cualquier servicio público. Fijaos, cuando al paciente, a un modelo de paciente se le pregunta, esto es lo que decide. Esto es lo que deciden los funcionarios de 3 mutualidades en el ámbito de una comunidad autónoma, insisto, quizá no es generalizable, pero es orientativo, cuando se les pregunta, oiga, usted puede ir a un servicio sanitario privado con una gestora privada o usted puede asistir al servicio sanitario público. Bueno, el 18% opta por el servicio sanitario público. Hay que añadir aquí que aquí hay una parte de ellos que viven en zonas, si no rurales, que también, por lo menos semirurales o periurbanas, en los cuales elegir el servicio sanitario privado no es muy cómodo, porque tampoco hay tanto. No todo el mundo vive en la gran ciudad. A lo mejor, si preguntáramos a la gente cómo quiere que se organicen los servicios sanitarios, a lo mejor la gente tomaría decisiones parecidas a ese sentido, lo cual no es bueno, porque si hay un sistema que es desintegrado y desintegrador, es ese sistema de asistencia. Otra cuestión que no tiene que ver directamente, pero sí cronológicamente, y que a mí me sigue llamando la atención, me refiero a la relación que tiene con la integración asistencial, es el hospital fuera del hospital. Hubo una época que Renfe tenía servicios de autobuses por las autopistas. Yo me acuerdo, iba de Valencia a Barcelona bastante y había autobuses que los contrataba Renfe. Y me acuerdo que los empresarios del sector decían Renfe a la vía y que la cuide. Era un eslogan que habían, estoy hablando de hace muchos años de esto, ¿no? Curiosamente, los hospitales, y cuando digo los hospitales, digo porque la dependencia, la organización y toda la gestión de esos servicios parte del hospital, insisto, en la experiencia que yo tengo, hacen trabajo fuera del hospital. Organizan, por ejemplo, oxímoron como la unidad de hospitalización a domicilio, que es una contradicción en los términos, o pone en marcha unidades de cuidados paliativos. Y es curioso porque cuando algunos de nosotros estamos en un domicilio de un paciente, nos gustaría hacer así y tener una cama articulada. Nos gustaría hacer así y tener rehabilitación respiratoria.
Y si tuviéramos una formación y una sensibilización adecuada, y por supuesto el acceso a los recursos, probablemente esos servicios llegarían a más personas, más lejos del hospital y probablemente a los que más lo necesitan. Pero hay un modelo dependiente del hospital. Atención primaria, no sé si pierde músculo o no, pero razonablemente decir, oigan, están ustedes trabajando en mi ámbito de salud, ustedes están trabajando en el ámbito donde yo trabajo con una distribución en el territorio de los servicios de salud de atención primaria que cuando vienen personas de otros países se quedan realmente alucinando, porque está extendida en todo el territorio. Algo que tiene un valor que seguramente no somos capaces de reconocer porque estamos acostumbrados a ello. Lo mismo se podría decir con las unidades de cuidados paliativos. Me sigue llamando la atención que haya unidades de cuidados paliativos fuera del hospital, porque lo que debería haber es una integración real de los cuidados paliativos dentro de la asistencia sanitaria que se presta en cualquier zona de salud. Yo no sé si hay una unidad de cuidados paliativos en Galicia que pueda acudir a un paciente en los Ancares, no lo sé, igual sí, pero me parece complicado. Pero me parece que si el personal que trabaja en esa zona de salud tuviera la sensibilización, la formación y los medios, podría atender de una manera mucho más digna a esas personas cuando lo precisan. Entonces, atención primaria, ¿qué quiere? Porque alguien decía en la comida, atención primaria es la especialidad plañidera, creo que es el término que hemos dicho. Yo siempre digo que más que plañideros hacemos mucha cama de café. O sea, nos quejamos mucho, pero nos quejamos mucho, escribimos poco, y, en general, lo que hacemos es realimentar un sentimiento de agravio, digamos agravio, por decirlo suave. Pero, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos más recursos y más responsabilidad? ¿Todos los profesionales de atención primaria queremos eso? ¿Recursos, responsabilidad, profesionalismo, en cierta manera? ¿Queremos más competencias? ¿Queremos más funciones? ¿Queremos tener más capacidad de decisión y, por lo tanto, más riesgo? ¿Queremos tener una capacidad de organización o lo que queremos es que nos viven poco y organizarnos como mejor nos convenga, pero no necesariamente de la mejor manera? ¿Queremos continuidad asistencial o queremos dormir todos los días en casa y tener horario de 8 a 3? A lo mejor es una pregunta que deberíamos hacernos. Hay quien dice que la gestión integrada tiene para atención primaria algunos beneficios. Hombre, yo creo que, publicidad tampoco hay que hacer, propaganda tampoco hay que hacer, porque algunas de estas cosas tampoco están tan claras. Me pasaré a la diapositiva siguiente, en la que a lo mejor se ve de una manera un poco más clara, ¿no? Se incrementa la cartera de servicios. Hombre, si se pone en marcha hospitalización a domicilio, si se ponen unidades de paliativos, organizadas y dependientes del hospital, si se ponen en marcha en una zona como la que yo vivo, con una densidad de población alta, muy alta, sistemas basados en las tecnologías de la información y de comunicación en un área metropolitana de más de 1 millón de personas, en las que los centros de salud están extraordinariamente cerca, a lo mejor mucho no ganamos en cartera de servicios. ¿Aumentamos la capacidad resolutiva? Bueno, sí, pero para eso hace falta, y no ocurre siempre, que el acceso a los procedimientos diagnósticos se haga en función de las necesidades del paciente, no de quien firma la solicitud. ¿Incorporamos a los centros nuevos perfiles profesionales? Los que incorporan nuevos perfiles profesionales realmente, en general, son los servicios de urgencia, que incorporan cada vez más a más médicos de familia que no se han formado para trabajar en un servicio de urgencias, por cierto. Había un residente por aquí, o más de uno, espero. Seguramente, si repasa su currículum, no está orientado a trabajar en un servicio de urgencias. ¿Realmente asumiríamos algunos servicios y prestaciones tradicionalmente derivables de atención especializada? Bueno, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro de que fuera así. ¿Compartiríamos funciones y responsabilidades en servicios y prestaciones de atención especializada? Esto no sé lo que quiero decir directamente. ¿Hasta dónde integramos? ¿Integramos las áreas de salud? ¿Integramos, obviamente, todos los servicios de la salud? ¿O integramos sociosanitario? ¿Integramos sociosanitario, pero solamente desde el punto de vista asistencial, porque lo sociosanitario tiene dependencias
patrimoniales y jerárquicas diferentes. Probablemente habría que pensar en la integración sociosanitaria, tanto o más importante que la asistencial sanitaria directa. Si no hay integración asistencial, ¿no hay asistencia integrada? Pues no es tan cierto. Hay muchos ejemplos en muchos países donde recursos de dependencias muy diferentes actúan de una manera muy coordinada, muy integrada para obtener un resultado. ¿Es posible esa gestión integrada o es posible esa integralidad en la gestión con una titularidad diferente, con una patrimonialidad diferente? Es una cuestión de objetivos. Un aspecto que se ha repetido muchas veces, debe de haber una historia de salud única, una historia clínica única. Yo no estoy muy seguro de que haya una historia clínica única que se adapte perfectamente a las necesidades de la asistencia especializada, de un paciente ingresado, de un paciente que está atendido ambulatoriamente, de un paciente de atención primaria. No lo tengo nada claro. Yo no sé si el modelo, con todo lo que me pueda quejar de mi modelo de atención primaria, no sé si el modelo que se utiliza en los hospitales de mi comunidad autónoma me serviría. Seguramente no me serviría. Es curioso, vuelvo un poco a lo de la urgencia hospitalaria, es curioso que en las urgencias hospitalarias sí que utilizan la historia del hospital, a pesar de que 9 de cada 10 pacientes que atienden allí se van a volver a su casa y con quien más información comparten es con atención primaria. Sin embargo, la mayoría de ellos utilizan la historia del hospital, que tampoco se adapta muy bien al proceso asistencial de urgencias. ¿Habría que tener una historia clínica integrada? ¿Habría que tener una historia clínica que fuera transparente para ambos, con unos mínimos datos, más o menos mínimos datos, que fueran comunes y que nos permitieran saber unos y a otros qué se está haciendo a un lado y a otro? En este momento yo trabajo en un área de salud donde esa es la situación y funciona bastante bien, pero no es la misma historia de salud. Acabo ya. Esto es un comentario que hace un gestor, ¿no? Y que creo que refleja bastante bien lo que hemos dicho respecto a la tendencia al llanto, a la queja bastante improductiva en general que tenemos en atención primaria, ¿no? Y de alguna manera, en cierto modo, a la profecía autocumplida que supone que si yo ya me planteo que voy a ser el perjudicado, que yo soy el paria, que voy a acabar siendo perjudicado, voy a ser el paria. Por resumirlo, no venimos de la nada, venimos de un modelo, digamos, no integrado o de integración vertical, un modelo de gestión integral. La integración de la gestión, de alguna manera, tendrá amenazas, indudablemente, pero creo que es una oportunidad, además es una oportunidad donde podemos incorporar aspectos que hasta ahora no se han incorporado muy poco. Y es precisamente confrontar eso, confrontar cuáles son nuestras expectativas, nuestras capacidades, quizá nuestras fantasías incluso, con las necesidades de los servicios asistenciales y, sobre todo, con las necesidades de los pacientes. Nada más, gracias. Gracias, Toni.